Muy buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, en esta nueva jornada sobre un tema importante como tratamos que sean todos los que charlamos acá todos los jueves. Una experta conocedora del tema, la doctora María Isolina Dabove, nos va a hablar de envejecer, una cuestión pública, res pública, como en la antigua Roma. Isolina Dabove es abogada de la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora principal del CONICET y del Instituto Gioja de la UBA, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y UNICEF y directora de la Maestría en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Isolina, esta sala del observatorio te escucha muy atentamente. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, también a Eduardo Pisani, que fue quien primero me habilitó a ser parte del espacio de los grupos de WhatsApp y así lo fui conociendo y luego por haberme invitado y facilitar este encuentro. Lo primero que quiero señalar es que para mí hoy es un día muy triste también, eh, no solo por el veto específico que sucedió ayer, sino también por lo que estamos viviendo en el sistema científico y tecnológico de este país, porque efectivamente hay la puesta en marcha de una política de desmantelamiento multinivel, ¿no? En donde lo educativo y la producción científica que debería ir a la vanguardia es castigada, quizás porque no la pueden controlar. ¿Y esto qué tiene que ver con el envejecimiento como cuestión pública? Mucho, porque si hay un ámbito de la cultura que empezó a preguntarse más profundamente acerca de el significado del paso del tiempo, si este paso del tiempo tiene que ver o genera consecuencias solo a nivel biológico, a nivel molecular, celular, o bien este proceso de envejecimiento se desarrolla a partir de varios factores y cómo es ese desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, haciendo esta pequeña introducción para conectar la preocupación que tienen ustedes, sobre la cual hablaban antes de comenzar este evento de manera formal y lo que yo también comparto con ustedes en ese diálogo, es que ahora sí voy a comenzar a trabajar este tema. Bueno, lo primero que quiero plantear es una pregunta vinculada al título. ¿Por qué envejecer y ser mayor es una cuestión pública? El segundo punto que vamos a trabajar, que les propongo pensar juntos, es el de los logros de la República. ¿Qué fue lo que el sistema de organización del Estado, que es la República, basada en la división de poderes, qué es lo que permitió para garantizar un envejecimiento de calidad? Y por último, vamos a hacer algunas reflexiones respecto a las luchas que aún hoy eh, debemos asumir en relación con los derechos de las personas mayores. Que dicho sea de paso, vinculo este último punto con la pequeña introducción que hice recién para señalar que la tristeza por el veto del financiamiento del sistema educativo universitario eh, produce el mismo dolor que el veto de las jubilaciones y pensiones que ocurrió hace poco. Bueno, vamos al primer punto. ¿Por qué envejecer y ser mayor es una cuestión pública? En este sentido, lo primero que voy a marcar es la necesidad de entender al envejecimiento y a la vejez desde una mirada compleja. Cuando hablamos de vejez, cuando usamos este término, en general, y dentro del derecho también lo hacemos así,
nos referimos a un enfoque estructural, es decir, a la vejez como una etapa de la vida. En general, esa palabra se asocia con el último tramo del curso de vida, pero este tramo, esta etapa, se desarrolla, a mi criterio, a partir de la articulación de tres componentes que hacen a la vejez, que la definen. Por un lado, la vejez está caracterizada por una dimensión material, ya que efectivamente es la resultante de un proceso evolutivo, biopsíquico, ¿no es cierto? Pero también en la definición de la vejez incide los aspectos culturales. Es decir, somos personas mayores o viejas porque en un momento dado hay una comunidad que valora o le da este significado a este último segmento de la etapa de vida. O sea, es una construcción de sentidos. Y por último, la vejez, desde el punto de vista estructural, es esta etapa que está marcada, que está atravesada por una dimensión simbólica que tiene su fuente en la ley positiva, ¿no es cierto? Es la legislación en vigor la que va a establecer ese corte cronológico o corte etario a partir del cual todos nosotros vamos a quedar ubicados en este último segmento del proceso evolutivo y este corte además se hace sin miramientos de las diversidades de vejeces, es decir, de las múltiples formas en las que en realidad vamos a vivir la vejez. Para el derecho, entonces, desde este enfoque estructural, la vejez es una etapa que ubicamos dentro del último tramo del curso de vida, así lo define la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, pero además es la resultante de estos elementos materiales, de este, digamos, proceso biopsicosocial y también de las valoraciones y de los sentidos que una comunidad le asigna a este tramo. Por ejemplo, piensen que en la época de Shakespeare, por ejemplo, cuando él escribe El Rey Lear o cuando trabaja en la obra como Gustéis, él trata el tema de la vejez y lo hace desde un enfoque muy negativo, porque parte de una mirada biológica casi exclusivamente. Y entonces, en ese famoso poema que se llama Los 7 estadios o 7 etapas de la vida, cuando llega a la descripción de la vejez, lo hace de una manera que hoy nos resulta un poco escandalosa, diríamos, porque es absolutamente negativa. Dice que las personas, cuando llegamos a la vejez, vivimos un proceso de debilitamiento tremendo de nuestro cuerpo, se nos caen los dientes, el pelo, nos volvemos cada vez más frágiles, ya no podemos caminar erguidos y con dos piernas, sino que empezamos a necesitar de otros o de bastones, ¿no es cierto?, para poder movilizarnos y terminamos en una especie de regreso a la niñez. Esta lectura, que claramente es, digamos, está basada en la observación de lo que nos pasa biológicamente, ¿no?, de la imagen que proyectamos en una comunidad o en la forma en que percibimos los cambios biológicos, no tienen nada que ver con la mirada que hoy la gerontología y el propio derecho hace de la vejez. En la actualidad, la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que después voy a presentar un poquito mejor, indica que la vejez es una construcción social que nos remite al último tramo del curso de vida, pero también señala que una persona es mayor cuando está comprendida entre los 60 y 65 años de edad, es decir, tiene en cuenta
un cumpleaños que es el número 60 en nuestras vidas, pero este corte etario cronológico, la convención lo hace de una manera elástica, porque dice entre 60 y 65 o bien una edad base menor, conforme a la legislación interna. Entonces, a partir de estas pequeñas apreciaciones que hace el derecho en torno al inicio de la vejez, podemos decir entonces que desde un enfoque estructural, si tomamos a la vejez como una etapa dada, ya instalada, se trata de un estadio de la vida humana en el que vivimos un proceso biológico de declive, de fragilización de algunos órganos o funciones biopsíquicas, pero también esto va acompañado de una historia en la que vamos o hemos podido adquirir algunas herramientas. Por ejemplo, la educación, ¿no? Por eso es tan grave lo del veto al financiamiento universitario, porque sin educación, sin la posibilidad de acceder de una manera gratuita, abierta a este nivel educativo, bueno, difícilmente en nuestras vejeces vamos a contar con mejor información, con un recorrido de vida, con una experiencia profesional, además de con un soporte económico derivado del ejercicio de ese campo que hayamos elegido. Entonces, todo esto también va a incidir en el último tramo que vivamos en su oportunidad. Por otro lado, hay que distinguir la palabra o el enfoque estructural, la idea de la vejez como una etapa dada del proceso de envejecimiento. Y en este sentido, el derecho actual, por suerte, hace un abordaje dinámico del curso de vida completo y en ese recorrido la propia Convención Interamericana señala que cuando hablamos de proceso de envejecimiento, hablamos de un proceso, de un curso evolutivo que vivimos como seres humanos, pero también como grupos, como sociedad, también envejecemos como comunidad. Es decir, el proceso de envejecimiento es la resultante del paso del tiempo en nuestros cuerpos, en nuestra cultura, en nuestro patrimonio, por ejemplo, el patrimonio cultural, esto se puede visibilizar en los edificios que son calificados de esa manera, etc. Y este proceso se desarrolla de manera gradual. No llegamos a la vejez de la noche a la mañana, sino que claramente es la resultante de una forma de vivir, de un modo de convivir y de los distintos modos en los cuales hemos podido interactuar en lo público y en lo privado. Entonces, dentro de esta, estoy tratando de ser lo más sintética posible, de esta doble mirada estructural y dinámica en torno a la vejez, el derecho aparece reconociendo a esta etapa de la vida, resignificándola en este tiempo, en el siglo XXI, de una manera muy distinta, como les decía, a la tradicional, por ejemplo, tal como la expresaba Shakespeare en este poema que les mencioné. Por otro lado, es importante señalar también que cuando envejecemos, de acuerdo con investigaciones sociológicas, antropológicas y también jurídicas, lo hacemos en un entorno, en una comunidad, con quienes no siempre interactuamos posicionados en una situación, posicionados en términos de igualdad. Es decir, cuando arribamos a la vejez, a partir de los 60 años, por poner un corte simple, nos ocurre que nuestro lugar, nuestra posición social, sufre grandes transformaciones que inciden en la forma en la cual nos vinculamos con los demás y a su vez los demás se vinculan con nosotros.
En este sentido, por ejemplo, es claro que cuando arribamos a la jubilación, nuestra economía se ve modificada. Quizás no en los primeros meses, pero sí seguro a los 6 meses o al año siguiente. Y esto ocurre no solo en la República Argentina, ocurre en todo el planeta, porque como vamos a ver más adelante o podemos discutir en otro momento, el sistema previsional en el mundo está en crisis. ¿Y por qué razón? Porque en la actualidad, luego de la Segunda Guerra Mundial, las estructuras poblacionales fueron fuertemente modificadas a partir del fenómeno de la longevidad. Es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial se fueron dando condiciones culturales y condiciones políticas de la mano del Estado y del modelo de Estado de bienestar que permitieron garantizar el acceso a recursos sanitarios, alimenticios, educativos, etcétera, de desarrollo personal, que redundaron en ganar años de vida. Y eso hace que en este tiempo, entre finales del siglo XX y en lo que va del XXI, entonces, la expectativa de vida ha aumentado de una manera nunca vista en la historia de la humanidad. Hoy, por ejemplo, sepan que la expectativa de vida promedio en la Argentina es más o menos representativa de un promedio estándar en el mundo. Hoy los varones tienen una expectativa de vida de 78 años aproximadamente, bueno, aproximadamente, valga la redundancia, y las mujeres tenemos una expectativa mayor, 82 años también aproximadamente. Esto significa que el ciclo de vida se ha expandido, la vejez se ha convertido en el último tramo del curso de vida, pero enormemente largo, porque si consideramos que sus inicios se establecen entre los 60 y 65 años, esto quiere decir que, y la expectativa de vida se corrió hacia los 80, al menos tenemos una etapa en la que vamos a durar unos 20 años, ya se dice también 25 o 30, y hay un aditamento, y es que la vejez tiene cara de mujer, porque vivimos más. Y eso hace que, estadísticamente en Argentina, por ejemplo, entre la población de personas de 60 a 75 años, hay 1,5 mujeres por cada varón, y entre los 75 y más hay 2,5 mujeres por cada varón. Estos datos son realmente muy importantes desde el punto de vista de la República, porque esas mujeres, sobre todo las más mayores, las más viejas, son las que viven en peores condiciones, porque hay estadísticamente un porcentaje mayoritario de mujeres de 75 y más que no han podido trabajar, que si se han jubilado lo han hecho con la mínima y que además son, digamos, blanco de algunos deterioros que a veces los varones no sufren en la misma proporción como son los deterioros cognitivos. Y entonces esto hace que si uno alguna vez recorre alguna residencia gerontológica, algún geriátrico, esté poblado de mujeres y mujeres que viven en malas condiciones. Bueno, pero sin ir a ese extremo, en nuestra familia seguramente podemos hacer este cotejo y pregúntense cuántas mujeres de 75 y más hay en relación con los varones y seguramente van a poder comprobar estos datos que les doy. Solo a título de color, sepan que el país más envejecido del planeta es Japón y le sigue de cerca Italia. Nosotros somos un país con alto envejecimiento, no súper envejecido. En Japón ya el 30% de su población tiene 60 y más años. Nosotros más o menos estamos alrededor del 18, 17, 18%. En Chile casi llegan al 20%. Este proceso de la longevidad que hace que cada vez haya más personas mayores
a su vez debe ser leído con la baja tasa de natalidad. Hay menos nacimientos. Y eso se pueden preguntar ustedes, ¿qué tiene que ver con la cuestión pública? Muchísimo, porque como tuvo que salir a hablar, a decirlo públicamente, la ministra de Desarrollo Social de Japón en el 2022, ellos, por ejemplo, por estas dos variables, baja natalidad casi nula y enorme expectativa de vida, están sufriendo un fenómeno demográfico muy extraño que es el de la disminución de su población. En Japón cada vez hay menos japoneses, con el aditamento de que la gente joven o adulta que podría encargarse de realizar tareas, por ejemplo, de acompañamiento, sostenimiento, apoyo o cuidados de las personas más longevas de ese país, no lo quieren hacer. Tienen, digamos, ofertas laborales mucho mejores que las que cuidar a una persona mayor en un geriátrico, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces, esto es lo que ha promovido, entre otras muchas cosas, por ejemplo, el desarrollo de la robótica para el cuidado de personas mayores, ¿no? A ese nivel de necesidad y de desfase se ha llegado con el envejecimiento poblacional que hoy vivimos, que es, insisto, un fenómeno inédito y revolucionario. Está trastocando todos los órdenes de la vida, porque, como intento decir desde el título, no envejecemos solos, lo hacemos en una comunidad y lo hacemos en un hábitat, dentro de un medio ambiente. Y aquí, en este primer punto, cierro recordando, tal vez ustedes han escuchado hablar, del famoso caso planteado por un grupo de mujeres suizas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sentencia fue dictada más o menos en julio del año pasado. Este grupo de mujeres de 70 y más años suizas demandaron al gobierno suizo y a empresas de su país por contaminación ambiental y dijeron que esa contaminación les empeoraba las condiciones de vida y ponía en peores condiciones la vida de ellas como mujeres mayores. Este caso fue tramitado en la justicia suiza hasta que luego llegó al Tribunal Europeo y el tribunal dijo: tienen razón. Les dio la razón a estas mujeres viejas. Y bueno, ahora el fallo está en plena etapa de ejecución, con muchas tensiones políticas que también están, digamos, alimentadas por, bueno, restricciones económicas, que también las hay, por ideologías no afines a la inclusión de las personas mayores. Otro dato importante en relación a este recorrido sociológico jurídico que nos permite ver por qué envejecer es una cuestión pública, otro dato importante lo encontramos en los descubrimientos que se fueron haciendo tanto en la gerontología y en la psicología de la vejez y en la psiquiatría, como en la propia filosofía. Y aquí voy a recordar a dos voces de dos investigadores muy importantes. Uno fue Robert Butler, un psiquiatra norteamericano, quien en 1969 publica por primera vez una investigación científica en una revista que se llama The Gerontologist, que todavía funciona, está viva y es muy importante. Allí Butler por primera vez dice que con la vejez ocurre lo mismo que con el racismo. Recuerden, este texto se publica en 1969, en plena toma de conciencia de la cuestión negra, de la cuestión racial, luego de Martin Luther King, y él vio que con la vejez ocurría lo mismo, es decir, que a través de este rasgo, como es, digamos, ser una persona mayor, automáticamente eso genera en la sociedad una posición muy ambivalente con respecto a la vejez y a los mayores. Por un lado, discursivamente hablamos en favor de las personas mayores,
desde una mirada hasta paternalista, innecesaria, pero por otro la rechazamos. Y esta ambivalencia entre querer llegar a la vejez, pero no aceptar lo que esta etapa me ofrece en concreto, es lo que fue generando lo que Butler denominó ageism en inglés, es decir, viejismos, o también más popularmente denominados edadismos. ¿Qué es esto? Son las prácticas sociales que están caracterizadas por sesgos negativos en relación con la vejez. En concreto, cuando me vinculo con una persona que es mayor, ya doy por hecho que esa persona, por ser mayor, es incapaz de entender lo que le estoy diciendo, que es lenta, que es caprichosa, que no puede aprender nada. Es decir, le asigno a esa persona solo por su aspecto de persona mayor todos los sesgos negativos, pero al mismo tiempo digamos, compenso esa mirada negativa con una posición súper paternalista en la que termino, en definitiva, silenciando a esa persona mayor. La trato como a mí me parece o la cuido como a mí me parece, no como a esa persona mayor le gustaría o quizás expresó que se realice de esa forma y no de otra. Entonces, esta ambivalencia y estas prácticas viejistas fueron denunciadas por primera vez por Butler y también fueron observadas y estudiadas muy cabalmente por una gran filósofa como fue Simone de Beauvoir, quien en 1970, un año después que Butler y sin conocerse ellos, publica un libro fantástico cuya lectura le recomiendo, que se llama La vejez. Y ahí ella claramente dice que, en definitiva, la discriminación de las personas por viejas es, digamos, la consecuencia natural de toda sociedad de consumo. Fíjense que ella escribe esto en 1970, lo publica, lo escribe antes, un poco antes. Y entonces dice que en una sociedad de consumo todos los viejos van a ser parias y que si la sociedad no toma cartas en el asunto, todos nos vamos a convertir en cómplices. Bueno, estas reflexiones, dichas hoy y luego del veto a las jubilaciones, me parecen muy oportunas y también muy tristes, ¿no es cierto? Muy duras, pero esto es lo que nos está pasando hoy en la República Argentina. Hecho este panorama respecto a por qué envejecer es una cuestión pública, envejecemos con otros, envejecemos en un hábitat, no envejecemos solo a partir de mis decisiones. La libertad no existe en sí misma, existe en un contexto de igualdad y en un contexto de diversidad. Esta es la otra pata, la otra parte, el otro aspecto de la política argentina que en la actualidad se está olvidando. Es ingenuo pensar que la libertad va por un lado y la igualdad y la no discriminación van por otros. Son un sistema que nosotros desde el derecho y ustedes más desde la actividad política deberían intentar articular, como sé que lo hacen, pero bueno, los animo a que continuemos juntos en eso. Vamos al segundo punto, los logros de la República. Cuando hablamos de la República, estoy partiendo de un concepto básico que es el de la división de poderes, ¿no? Además de para poder organizar esta vida en común y administrar la cosa pública, ¿no? Lo que es de todos. Desde el punto de vista del poder legislativo, empecemos por aquí, la Argentina cuenta con muy buenas bases formales para dar lugar a un reconocimiento de los derechos de las personas mayores antidiscriminatorio, ¿no? Que erradique las consecuencias nefastas de estos viejismos, como lo vimos en el veto. A mí no me cabe duda de que allí hubo una gran incidencia de los viejismos y de la ignorancia, además de la maldad política, si es que podemos calificarlo, digamos, de esa manera, en este espacio. ¿Cuáles son las bases normativas? Bueno, la reforma de la Constitución de Argentina, la reforma del 94, introduce no solo el artículo 75, inciso 23, en donde
aparece nuevamente en una carta magna de nuestro país la palabra ancianidad como haciendo referencia a un grupo que necesita de medidas legislativas especiales para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, en paridad con niños, mujeres, enfermos, personas con discapacidad y pueblos indígenas en el inciso 17. A su vez, esta reforma enlaza con el 14 bis, cuyo contenido no voy a repasar, ustedes lo saben, el cual a su vez tiene una historia muy importante para los derechos de la vejez, como fue la Constitución del 49. Ustedes recuerdan que en esa ocasión se incorpora a esa ley fundamental el decálogo de los derechos de la ancianidad que habían sido redactados y proclamados por Eva Perón. Perón lo toma por decreto y lo envía a la Convención Constituyente. Ahí la convención lo incorpora sin discusión, por unanimidad, y entonces en el 49 nuestro país tuvo la ocasión de contar por primera vez con un decálogo de derechos. Por supuesto que ese decálogo tenía una mirada asistencialista, no era la mirada de hoy, la de los derechos humanos, en donde el foco de atención está en la promoción de la autonomía personal, en el empoderamiento, en la, digamos, en el trabajo de fortalecimiento de todas las habilidades de la persona para que incluso padeciendo Alzheimer, aunque esté en silla de ruedas, aunque escuche mal, aunque vea poco, aunque se pueda mover con dificultad, aún con esas limitaciones, la persona pueda ampliar al máximo el espacio para decidir por sí misma. Entonces, nuestro país tiene una excelente plataforma constitucional que lamentablemente el método jubilatorio echó por tierra, y ruego que haya muchas causas judiciales para ver si es posible revertir esto y luego poder llegar a la Corte Interamericana. Pero además de esto, en la Argentina actual, contamos con un tratado internacional que les mencioné antes y ahora me voy a detener unos minutos, un poquitito nada más. Me refiero entonces a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Este tratado, que es pionero, es único además en el mundo, porque el protocolo africano todavía no entró en vigor, que se refiere a personas mayores. Este es único, es el primero. Es un instrumento absolutamente vinculante que fue aprobado por la OEA el 15 de junio del 2015. El 15 de junio es el Día Mundial de Lucha contra la Discriminación, el Abuso y la Violencia hacia las personas mayores, que es un flagelo enorme en todos lados. Y en nuestro país fue incorporado por la Ley 27360, primero con jerarquía supralegal, y posteriormente, en noviembre del 2022, se le dio jerarquía constitucional. Así que este veto a la actualización de las jubilaciones hoy puede ser atacado con este instrumento, que no solo habilitaría a un control de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad o contraconvencionalidad, sino también de inconstitucionalidad, y llegado el caso habilitaría la vía a la comisión y a la corte. Por otro lado, sepan también que la semana pasada nuestro país ya fue notificado acerca de la elevación a la Corte Interamericana por parte de la Comisión Interamericana de una denuncia contra nuestro país por graves vulneraciones de derechos humanos contenidos ahora en este tratado internacional, como es el caso de Ángela Martino, una señora muy mayor que tenía Alzheimer. La hija la internan en un geriátrico de Villa Ballester, y en este geriátrico no recibe la atención adecuada. La mujer empieza a sufrir situaciones de fragilidad y de degradación de su sistema de salud, escaras, etcétera. Y entonces la hija la saca del geriátrico e inicia toda una batalla tremenda, administrativa y judicial, penal y civil,
que dio lugar a la denuncia de la Comisión Interamericana y hoy la Argentina, hoy digo, tal vez en un año y medio, la Corte se va a pronunciar y tal vez veamos, ¿no es cierto?, en vivo y en directo, el impacto de este tratado en nuestras vidas jurídicas, ¿no? Ojalá que para el bien de los derechos de las personas mayores. Entonces tenemos este tratado que tiene jerarquía constitucional y a su vez todo esto fue generando dentro del Poder Judicial una nueva jurisprudencia con enfoque de vejez, con enfoque interseccional, inclusive con enfoque de género, porque les decía, las mujeres vivimos más y lo hacemos por ahora en peores condiciones, sobre todo económicas. Y entonces todo esto fue haciendo que en Argentina, desde muchos años, desde casi los inicios de los desarrollos legislativos en Naciones Unidas y en la OEA, como fue el año 1982, en nuestro país, la Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala D, dictó un famoso fallo que abrió un mundo enorme al replanteo de la definición de la vejez. En este fallo, la Cámara dijo que era importante distinguir a la senectud de la senilidad, señalando que no todos los envejecimientos son iguales, que hay vejeces robustas, decimos ahora, en la que no estamos atravesados por dificultades de salud graves que nos impidan llevar una vida autónoma, y que esto había que desmarcarlo muy bien de la senilidad, palabra que en este caso la Cámara utilizó para hablar de la vejez atravesada por enfermedad o por situaciones de graves fragilidades o dependencias. Solo sobre este sector, dijo en ese caso que era un juicio de la vieja insania, la justicia podía en aquel caso intervenir y debía hacerlo con el menor peso posible. Entonces, en lugar de incapacitar a esa mujer, en ese caso, estableció que era mejor inhabilitarla. A partir de esa jurisprudencia en Argentina fue creciendo este camino de reflexión o de mirada crítica en torno a la definición de la vejez, la separación de la mirada solo biológica respecto de lo psicológico, lo histórico, la consideración de la biografía, del hábitat, de los vínculos socioafectivos que componen la vida de esa persona, y así es como hoy ya tenemos algunos fallos, no solo en primera y segunda instancia, sino en la propia Corte, en donde también se reconocen los derechos de las personas mayores desde una mirada de empoderamiento, ¿no? De promoción de la autonomía personal y de respeto al máximo nivel, por ejemplo, de la capacidad jurídica o bien en relación con la protección de lo económico, como fue el famoso caso García, no sé si lo recuerdan, de una mujer entrerriana que llegó a la Corte pidiendo que no le apliquen el impuesto a las ganancias. Ella cobraba una jubilación alta y entonces quedó comprendida en ganancias. Esto le impidió sostener económicamente las terapias, digamos, servicios de rehabilitación, los cuidados que ella requería por su condición delicada de salud, y afortunadamente en este caso la Corte dijo que no debía aplicarse, que era inconstitucional, y a su vez estableció un mandato, una manda, diríamos, una tarea para el Congreso Nacional de trabajar para, digamos, quitar la calificación, excluir a las jubilaciones de este impuesto. Hubo proyectos de ley, les cuento, porque yo trabajé en uno de ellos, pero como todo en este país, no avanzó demasiado. Por lo menos en relación con las personas mayores, el viejismo es realmente muy importante. Dejo para el final al poder ejecutivo, ¿no? Ese actor claudicante que hoy es el gran ausente y que a mí me genera mucha vergüenza personal y política. No obstante, quiero marcar que a partir de la reforma de la Constitución
del 94, nuestro país, desde el Poder Ejecutivo, fue llevando a cabo políticas nacionales gerontológicas, y un primer indicio de esto muy fuerte fue el famoso Plan Gerontológico, que se redactó incluso en la época de Menem en 1994. O sea, ni Menem se animó a tanto como lo que hoy vivimos. Él, que nunca la recibió, o Cavallo, Cavallo sí, pero él nunca la recibió a Norma Pla, sin embargo, redactó un plan nacional gerontológico para empezar a desarrollar políticas públicas. Es también en este periodo cuando se crea la DINAPAN, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, que fue creciendo en el marco de la CENAF y del Ministerio de Desarrollo Social, y que hoy está completamente descabezado. Otro organismo del Ejecutivo que funciona, pero con muchas dificultades, es la Dirección de Vejez, que todavía está en el Ministerio de Salud de la Nación y que fue creado en la anterior gestión a partir de la pandemia. Pero el Ejecutivo en esto tiene hoy, políticas muy débiles, discursos totalmente ambivalentes, y la prueba principal es el veto, ¿no? El veto tremendo al Poder Ejecutivo. En relación con el PAMI, solo quiero señalar que, si bien es una persona jurídica, no es estatal, pero está intervenida. Está intervenida por el Estado desde Matilde Menéndez, no sé si ustedes recordarán, y sigue igual. Sería deseable que el PAMI vuelva a los afiliados, deje de estar intervenido y pueda sanearse y manejarse conforme lo establece la ley que lo regula, ¿no es cierto? Y su reglamentación. Así que el PAMI, digamos, si bien es un programa, el programa, digamos, de protección médica, digamos, que forma parte del Instituto Nacional de Seguridad Social para jubilados y pensionados, es la cobertura en salud integral. Bueno, ojalá que pueda volver a ordenarse conforme a los cauces para los cuales fue creado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, las políticas públicas de hoy son realmente bochornosas, no condicen con nuestra tradición, ni siquiera con los gobiernos, digamos, liberales, lo voy a calificar así, como fue el de Menem, bueno, todo eso hace que pasemos al último punto, que es el de la lucha por los derechos. Y aquí solamente voy a mencionar a dos personas. Una es a Norma Pla, y también quiero recordar a Eduardo Mondino, el último defensor del pueblo que tuvo la nación, otra gran deuda que tenemos con la República, la designación de un defensor del pueblo nacional o defensora, da lo mismo, y que trabaje en la defensa eficaz de los derechos, porque hoy, al no contar con un defensor designado, no puede representar a nadie a nivel judicial. A ese nivel de parálisis llegó la Defensoría del Pueblo, que es un instituto fantástico, incorporado por la Constitución del 94, y que tuvo un momento realmente interesante con Mondino, por lo menos en relación con las personas mayores, y después quedó totalmente paralizado porque no se constituye la comisión bicameral para designar hacer concurso y designar de una buena vez a la persona que ocupe esta función. Norma Pla, ustedes la recordarán seguro, hay muchos videos, ¿no? Era una mujer realmente básica en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo económico. Ella ni siquiera se había podido jubilar, porque nunca había podido hacer aportes, trabajaba de empleada doméstica, hacía changas, pero percibía la pensión de su marido. O sea, la única cobertura previsional era esta, una pensión mísera. Y con un corazón enorme y una conciencia ciudadana que hoy a mí por lo menos me deslumbra y hace que me conmueva tremendamente, sale a la calle
a luchar por los derechos, por los derechos de los demás jubilados, porque ella no lo era, y por mejorar las condiciones de vida. Tal fue el liderazgo, la coherencia, el ingenio de esta mujer. No sé si se acuerdan los choricitos que hacían y que se los mandaban desde los edificios, que fue generando un movimiento social de lucha pacífico. En principio no había ninguna cuestión, digamos, que amenazara la inseguridad, hasta que, como todos los movimientos sociales, empiezan a ser, digamos, interceptados por ciertos movimientos políticos que sí tienen intereses que no son los intereses genuinos de ese grupo, y esto hizo que no solo Norma Pla no pudiera ver satisfechos sus deseos, porque, digamos, el aumento llegó después de que ella murió, sino que además atravesó un cáncer en plena lucha. Ella, con cáncer y todo, iba a la plaza Tribunales, fue incluso ridiculizada en programas de televisión, no sé si ustedes recuerdan todo eso, y ella se mantuvo íntegra, incólume. Entonces hoy la figura de Norma Pla creo que tiene que ser inspiración para la política y para todos nosotros, digo como ciudadanos comunes o como profesionales que trabajamos en este campo. Levantar su ejemplo y su lucha. Y Mondino, lo traigo a colación, porque él fue quien tomó a su cargo una acción colectiva en relación con la actualización previsional. ¿Se acuerdan que, bueno, digamos, después del 2001, las jubilaciones también perdieron, y bueno, ya venían perdiendo, digamos, contra la inflación, pero a partir de la crisis del 2001 quedaron muy, muy atrasadas, y entonces se inicia una catarata judicial en los tribunales de seguridad social que llegan a la Corte, y ahí se dictan los famosos casos Badaro, Badaro 1, Badaro 2. En esos fallos, la Corte dice que si bien el Ejecutivo había establecido la orden de actualizar las jubilaciones mínimas, el problema fue que las medias y las altas quedaban cada vez más desfasadas, se iban asemejando a las mínimas porque no eran actualizadas. Entonces, en esta medida colectiva que fue acompañada por Mondino, la Corte dijo, no, tienen que actualizar, aplicarle las mismas reglas porque tienen que ejercer los derechos previsionales en igualdad de condiciones que todo lo demás, y eso hizo que presionara frente al gobierno de Néstor y después de Cristina Kirchner en particular, ya estaba Cristina en el gobierno, para que resuelvan la cuestión de la movilidad previsional. Ahí es cuando, con el fallo de la Corte, Mondino y el incumplimiento del ANSES, ese era el otro dato importante para analizar, por eso ahí va a dar dos, Mondino lo que hace es ir a la Comisión Interamericana y plantea una denuncia. ¿Qué hizo el gobierno nacional en ese momento? Sale al cruce con la famosa ley de movilidad jubilatoria, y eso fue lo que impidió, digamos, o paralizó o canceló la discusión en la Comisión Interamericana, y al poco tiempo Mondino se fue también. Y así, desde ese momento a hoy, las jubilaciones fueron fluctuando, pero vuelvo a la figura de Mondino, este hecho es relevante políticamente, marcó un hito, pero bueno, la Argentina en ese momento no fue castigada. Hoy no tenemos un Mondino, un defensor del pueblo que, por ejemplo, pueda llegar a proteger a la Argentina de alguna manera, o a Ángela Martino y a su hija de la condena que va a sufrir si el caso continúa y prospera en la Corte, como me parece que va a suceder. O sea que hemos retrocedido. Bueno, y cierro esta reflexión o esta pequeña charla para invitarlos e instarlos a trabajar mucho más
en la defensa de los derechos de las personas mayores, ya que si bien recién hablé de los derechos previsionales, la cuestión de la vejez o la vida en la vejez se torna realmente problemática en todos los niveles de los que nos componen como seres humanos. No solo en la vejez nos empobrecemos, sino que también sufrimos discriminación, viejismos, por haber accedido a este tramo de la vida. Sufrimos violencia, sufrimos un sostenido proceso de angostamiento de oportunidades basado solo en la vejez, en ningún otro dato más que en el cumpleaños número 60 y más, lo cual es ridículo si uno se lo pone a pensar. Esto es realmente un sesgo y que no debe ser fomentado por el derecho. Si a eso le sumamos que todavía hay algunas áreas del derecho, como es el derecho de acceso a créditos bancarios, por ejemplo, en donde los 65 constituyen una edad tope para acceder a este tipo de beneficios, entonces podemos comprender mejor la amplitud y de la problemática de la defensa de los derechos de las personas mayores, y al mismo tiempo hay que tener conciencia de que hoy contamos con un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional. Vivimos en una república en la que hemos padecido muchas situaciones de desprecio por las personas mayores, y creo que los partidos políticos o espacios como este observatorio tienen la obligación ética, jurídica y política de levantar esta bandera y trabajar para revertirlo. Bueno, muchas gracias y me gustaría que conversemos, si es que hay algún tiempito. Muchas gracias, Isolina. Siempre invitamos a los participantes de la sala a hacer alguna pregunta en forma de chat, pero no despreciamos alguna hecha verbalmente mientras sea breve, porque la que tenés que hablar sos vos. ¿Tenés alguna estadística de la actividad de la gente mayor que te llame la atención? ¿Estadísticas en qué sentido? Y el tema de enfermedades, lo laboral que sigue después de la jubilación, eh, todos esos detalles de vida que vos has dado. Bueno, por ejemplo, en relación con las jubilaciones, si bien es cierto que un 90% de las personas mayores de este país tienen una jubilación, de ese 90%, o sea, de ese porcentaje, hay también un 70% que cobra la mínima. Entonces, esto ya es un indicador relevante respecto a las condiciones de vida. También no tengo datos estadísticos de esto, pero sí observo que muchas personas que acceden a la jubilación luego se ven compelidas a seguir trabajando, y lo hacen por pocos pesos, ¿no es cierto? Y en condiciones a veces no muy seguras. Hay un universo de 7 millones de jubilados, es cierto, y dentro de ese segmento hay un cruce importante entre vejez y discapacidad, pero aquí hay que matizar, porque hay distintos tipos de discapacidades. Hay un documento interesante sobre datos estadísticos que ahora lo busco en un minuto, ahora acá desde mi computadora, y se los comparto, que es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para Adultos Mayores, la ENCAVIAM. Es una encuesta que se hizo, bueno, ya hace unos años, lamentablemente es del año 2014, pero tiene datos muy interesantes como este de la mayor sobrevida de las mujeres en los términos en los que les conté, ¿no? Esperen que acá les estoy compartiendo el enlace. Entonces, allí, por ejemplo, se discrimina muy bien los porcentajes en función de las discapacidades que se sufren en la vejez. Por ejemplo, la sordera
es una discapacidad que solemos sufrir más las mujeres, pero en un 11%. En relación con el deterioros cognitivos, ¿no? Que este es un dato muy importante, ya que es el que más alimenta los fantasmas negativos sobre la vejez, ¿no? Cuando decimos, ay, no quiero que me agarre el alemán, ¿no es cierto? ¿Ven que es común eso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todos pensamos que en la vejez estamos todos gaga, que no vamos a entender nada, que ya la cabeza no nos funciona. Bueno, sepan que en Argentina, según esta encuesta, entre el grupo de 60 a 75 años, solo un 21% de personas sufre deterioros cognitivos de tal gravedad que le impide sostener una vida independiente. O sea, los ubica en un lugar de dependencia. Y generalmente en esos casos se requiere la acción judicial. Si hay bienes, hay que iniciar el juicio de revisión de la capacidad jurídica, y bueno, allí se va a establecer qué derechos se pueden ejercer y cuáles no, y quién va a ser el apoyo. Recuerden que ya no existe más la curatela, no existe más la ensaña ni la incapacidad o interdicción. Y sí, existe la determinación de la capacidad jurídica por la Convención de Personas Mayores y las de DICA. Ahora, respecto al grupo de 75 y más, este 21% crece al 41%. Hay un 41% de personas que sí viven demencias, hablando mal y pronto. Pero esto significa que todos, el 100% de personas mayores, vamos a estar gagás. No, porque hay un 59% de personas que viven vejeces robustas, o sea, con una calidad corporal, psíquica y física y con al menos recursos básicos que les permiten sostener una vida autónoma. Es ahora sobre ese 41% o sobre ese 21%, lamentablemente en nuestro país no hay políticas públicas ni sistemas de cuidados de largo plazo que sean, digamos, de calidad en todas las provincias. Entonces, en materia de salud mental, en relación con las personas mayores, lo que tenemos como servicios de cuidado son los geriátricos, las residencias gerontológicas, pero como sabemos, hasta ahora las residencias gerontológicas están reguladas por las provincias y los municipios. No hay una ley nacional que permita de alguna manera articular esto y dar estándares básicos que garanticen cierta igualdad y cierta calidad de servicios en este sentido. Yo trabajé también asesorando a varios senadores, diputados, para la elaboración de, bueno, terminó siendo un proyecto de ley para regular el contrato de servicios de cuidados de largo plazo. Y de esa forma introducir dentro del Código Civil y Comercial esta figura, porque hoy esa relación, digamos, cuando uno va a un geriátrico, contrata los servicios del geriátrico, realiza un acto jurídico y un negocio jurídico que no está explicitado en el Código Civil y Comercial. Se puede asimilar por analogía al contrato de servicios, pero la regulación que hace el Código Civil y Comercial sobre los servicios es, digamos, genérica, y el servicio de cuidado a largo plazo requiere de un diagrama, un diseño para que garantice servicios, digamos, ciertas prestaciones que son esenciales, que no se desprenden del Código Civil y Comercial, no pueden desprenderse, no están ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que cada provincia lo arregla como puede, lo legisla como puede, y luego vienen los municipios a completar algunas cosas. Entonces, aquí tenemos también una gran deuda, porque si bien el 41 no es el total, ni la inmensa mayoría, el 41% de, por ejemplo, 1,5 millones de personas que tienen 90 y más años o 85 y más años,
es un número importante, de ciudadanos que no podemos descuidar. No sé si esto puede ayudar un poco a responder las preguntas. Sí, cómo no. Carlos. Mirta dice, gracias Isolina, excelente exposición. Un saludo a todos. Daniel Bracamonte dice, nuevamente el error de los políticos. En mi caso estoy apoyando la formación de adultos mayores en acción. AMA. Hay un universo de 7 millones de jubilados, más el universo de las personas con discapacidad ronda el 1,5% de millón, no es atendido. Bueno, yo, si no hay alguna pregunta No, más, yo, la sala, muy bien. vos sabés que siempre me gusta molestar y Y hacer bueno, bueno. preguntas. Dale, Eduardo. Saludando a mi amigo Alejandro, querido amigo de épocas juveniles, cuando ambos éramos chicos, ¿no? Éramos tan jóvenes, ¿no, Alejandro? Sí. Eh, ¿Qué vas a hacer? Alejandro me conoció con pelo, ¿eh? Eh, Él puede dar fe de eso. Bueno, pero lo que hay primero algo pintoresco, ¿no? En el campo suelen decir que uno se pone, porque se pone viejo, no, no, digamos, no sigue montando a caballo. Y es al revés. Los gauchos te dicen que cuando dejas de montar a caballo es porque ahí te volvés viejo. Es a la inversa de lo que la gente cree. La gente te dice, y bueno, ya está viejo, no montes más. No, bueno, el dejar de montar es lo que te hace viejo. Vos, aunque tengas 70, 80, y yo te puedo asegurar que los he visto, sigue. Y esto tiene que ver con algo que vos decías, que es con la calidad con la que se llega. ¿Por qué la gente en el campo tiene una calidad de vida distinta a la gente de la ciudad? Que no es una pregunta, sino simplemente es una reflexión. Parte de este dicho pintoresco de que, bueno, uno deja de montar no porque es viejo, sino que es viejo porque deja de montar. Esta es la realidad, ¿no? Y la pregunta sí va a otra cuestión, que es yo creo que es el núcleo del problema, que es la ausencia del Estado. El Estado se ha ausentado de una forma atroz cuando en la antigüedad los viejos eran los sabios. Los viejos eran el elemento de consulta. Los viejos eran, digo los viejos cariñosamente, porque yo pasé los 60, Ale sabe mi edad, así que no puedo mentir, hay un testigo amigo de tantos años, pero no son considerados. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene los geriátricos, el gobierno de la ciudad, que se encarga de hacer Metrobús, tantos años gobernado por el PRO, ¿no? Se encargan del Metrobús, de las diferentes obras públicas, ¿no? Que son esos lugares donde eh, suele haber dinero, ¿no? Generalmente en el Estado hay dos lugares donde hay dinero, en la obra pública y en las compras, me parece, no sé, creo haberlo escuchado en algún lugar. Eh, pero lógicamente nadie controla los geriátricos, nadie los controla. Cuando tenés un episodio en un geriátrico puede haber una tragedia, entonces tienen que evacuarlos, tienen que sacar, o sea, cuando es un desastre, ahí aparece el Estado. Aparece el SAME con su benemérito director, la verdad no lo conozco al señor, pero está en todos lados, donde hay una cámara está él. Bueno, y aparece y se planta ahí y ahí se desarrolla un supuesto control de algo que ya sucedió. O sea, llegan después del evento. El Estado no está para tutelar a los viejos, no está para cuidarlos. Entonces, digo, ¿cómo hacer para reconstruir ese entramado dentro de un Estado que tenés un presidente que dice que es el topo que lo viene a detonar, para poder lograr esta ímproba tarea de poder reconstruir algo que vos misma lo decís, desde Matilde Menéndez para acá, viene con un deterioro en caída libre que no, con respecto al PAMI y con respecto después al sistema jubilatorio
y a los montos de las jubilaciones. A ver, este hombre ha vetado algo que era una limosna, porque era una limosna. No es que le vetó, a ver, que le llevaron a un nivel digno la jubilación mínima y de ahí para arriba estaba todo enganchado como si fuera una ley del enganche, pero al revés. Es muy judicial, ¿no? De viejos de tribunales, lo que digo. Lo de la ley del enganche, pero al revés. Pero es así. Digo, ¿cómo haces para reconstruir esto en el futuro? ¿Cómo haces para que las generaciones de los sub 40 empiecen a considerar que los mayores de 60 no son descartables? Porque esto se ve mucho y se ve en política, ¿eh? Y te lo digo porque lo he escuchado. He escuchado charlas de los sub 40 cuando te contestan, y fulano de tal, a este hay que jubilarlo. Término muy de los chicos de 40, 40 y pico. Porque hay generaciones que han quedado canceladas por el proceso. Y que eso fue una tragedia. Pero hay otras generaciones que las está cancelando porque hay una guerra del cerdo no escrita, pero que se está llevando a cabo. Sí. Entonces, lo que yo pregunto es cómo el Estado puede intervenir para frenar esto. Obviamente, con mi ley, imposible. Habría que pensar con un gobierno de seres humanos, con un gobierno que tenga una concepción republicana, un respeto por las normas, digamos, suponiendo que la Argentina tuviera la gracia de tener un gobierno además serio, ¿no? Y no tan ignorante. ¿Cómo hacer para reconstruir? Porque no es fácil reconstruir esto que vos planteas. Porque el meollo de la cuestión está en el Estado. Es el Estado el que tiene que encabezar esta tarea. Puede haber ONG que son respetables, pueden estar, pero si el Estado no interviene no va a suceder. Porque no te van a dar una jubilación digna, no te van a dar una asistencia digna de salud, porque el PAMI va a estar ahí. Bueno, es todo, digamos, todo tiene el mismo origen y todo tiene el mismo sinsentido. Esto es lo que a mí me pone tan mal, porque esto no es solamente es con la vejez, es en un montón de ámbitos. Es con el ámbito de la universidad, con el veto, o sea, todo es así. Ahora estamos viendo una situación extraña, rara para todos nosotros. Pertenecemos a una generación donde podía ser más progresista, más ortodoxo, más heterodoxo, pero el Estado estaba. Podías contar con deficiencias, pero el Estado estaba. Hoy ya es impensada la presencia del Estado. Pero el problema viene de atrás. Ahora, ¿cómo reconstruís enganchando ese vagón que dejaste tirado atrás? ¿Cómo lo reconstruís para el futuro? Suponiendo que dentro de, no sé, el 2027 gane alguien razonablemente serio, por llamarlo de alguna manera, o psíquicamente estable, qué sé yo, no sé. O no, bueno, no puedo hacer diagnósticos de este señor porque está Alicia presente y sería una falta de respeto ponerme yo a hacer interpretaciones psicológicas con Alicia acá, ¿no? Pero en realidad, soy honesto, no, yo no le veo una salida al problema de la tercera edad. Y la verdad que el maltrato hacia los mayores es terrible. Y en la ciudad de Buenos Aires esto no viene sucediendo ahora que está Milei, viene sucediendo de hace un montón de tiempo. Yo te diría que el último que más o menos en la ciudad se preocupó por los mayores fue de la Rúa cuando fue jefe de gobierno. Con todos los déficits que pudo haber tenido después como presidente, quizás, errores políticos, pero digo, como jefe de gobierno, que fue un buen jefe de gobierno, él, Olivera, ellos tenían una política con respecto a los mayores, que obviamente después la fue abandonando gradualmente Ibarra, Tellerman, y después, bueno, el tren fantasma, ya ves, estamos donde estamos, ¿no? Hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque me ha tocado tener que tratar con geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, y es dramático. Son depósitos viejos. Y nadie hace nada.
Entonces, no sé, está Eugenio Semino, que me parece un tipo serio, a quien, bueno, conozco y sé que es serio, pero bueno, hace hasta donde puede. Y el defensor del pueblo sería central, como también sería central poder tener una corte quizás que tenga una dinámica distinta cada vez que tiene que decidir sobre estos temas, y no que los fallos de la corte son advertencias cuasi políticas que encierran amenazas tercerizadas, y no quiero profundizar más sobre esto. No, todos lo entendemos. Por eso creo que hay mujeres que tienen que ir a la corte. Y mujeres, voy a ser honesto, mujeres como vos. Yo Bueno, soy el primero que te apoyo para que vayas a la corte. Estás conmigo con eso. Porque bueno, sería una adquisición para el Poder Judicial que vos estuvieras en la corte. bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Primero por tus reflexiones, coincido, también acá está Ale que escribió, coincido, ¿no? A ver, los viejismos, o sea, los sesgos negativos, los prejuicios negativos sobre la vejez son ancestrales, no son de ahora. Están están naturalizados. Eso significa, y por otro lado, el Estado argentino tuvo políticas públicas, me refiero al Ejecutivo, eh, asistemáticas, espasmódicas. Así como en la época de la Rúa hubo programas y una buena movida, después desaparecieron, después aparecieron, después desaparecen. Ahora estamos en el peor de los mundos porque este poder ejecutivo no le importan las personas mayores, digamos, es cruel en ese sentido, sino que además ha emprendido una lucha mesiánica cultural. Él quiere cambiar nuestras cabezas y formatearlas conforme, de acuerdo con su manera de pensar. Eso es gravísimo. Eso en la democracia no lo podemos permitir. Por otro lado, el Estado tiene tres patas, por eso marqué la función de cada uno de los poderes. Y lamentablemente en la crisis profunda, crisis política que vivimos y cultural y moral que vivimos hoy en la Argentina y la desorientación mental que tenemos todos ya a esta altura respecto a lo que está bien, a lo que está mal, si no nos explicarían estos vetos, creo que una herramienta que debemos proteger es el Poder Judicial. Así que, bueno, te agradezco enormemente tus palabras en lo personal, me siento realmente muy honrada, ya para mí que hayan señalado esto desde este espacio político que respeto, que es un orgullo para todos, desde no solo la figura de Alfonsín, por supuesto, pero también desde la historia misma de este partido que se caracterizó por la lucha de los más débiles, por los derechos sociales, por la igualdad, por la protección de la clase media y también por los trabajadores, y luego con Alfonsín por los derechos humanos. Creo que son banderas de las cuales todos debemos estar orgullosos, pero que ameritan un trabajo sostenido, fino y coherente para que al menos de las tres patas que componen el Estado, una, la del Poder Judicial, no se desvanezca en el aire y nos deje a todos a la intemperie de la vida en común, ¿no? de la política, en buenos términos. Así que realmente estoy muy honrada, muy emocionada. Cuenten conmigo para lo que necesiten, para lo que esté en mis manos. La lucha por los derechos de las personas mayores comienza en casa, o sea, en cada una de nuestras cabezas y de nuestras vidas, pensando desde qué lugar miro mi propia vejez, los micro o autoviejismos. Y luego la lucha política, y en eso ustedes como partidos tienen mucho potencial para trabajar. En relación con el tema de las mujeres en la corte, más allá de mi persona, reitero que me honra y me hace muy feliz lo que me dicen.
me parece que clama al cielo que no haya mujeres en la Corte. Es realmente una deuda que tiene hoy nuestro país en relación con un principio básico de nuestra Constitución, de nuestra historia, como es la igualdad y la no discriminación. Pero además es una deuda fundamental de nuestra democracia y eso exige cubrirla, resolverla, porque las mujeres también vemos el mundo desde otro lado. Somos una mirada que enriquece la mirada de los hombres y porque además las voces de las mujeres en lugares, digamos, de responsabilidad política e institucional como es el de la justicia, suele habilitar diálogos y negociaciones que llevan en general a decisiones más prudentes y beneficiosas para la ciudadanía. Y un ejemplo de ello lo fue Carmen Argibay. Carmen Argibay, a quien quiero homenajear desde aquí. Y de hecho, en la Facultad de Derecho de la UBA, nosotros con mi equipo, hemos instituido un espacio muy lindo que se llama Ciclo Carmen Argibay sobre análisis de fallos de derecho de la vejez. Fue una mujer íntegra, que habló a través de sus sentencias muy claramente, una mujer estudiosa, y bueno, creo que ese es un modelo a seguir. Así que, bueno, gracias y no sé, hay mucho más para decir, también confío en la educación, en la producción científica. Fíjense que el descubrimiento de los viejismos aparece a partir de investigaciones, no es que se descubrió en una charla de café. Robert Butler era un psiquiatra que investigaba y testeaba y hacía desarrollo científico que después publicaba y eran debatidos por los demás. Y hoy realmente vivimos en la gerontología, sabemos que hay muchos datos estadísticos que muestran la existencia de esta discriminación, de este tipo de discriminación, los resultados y los daños que genera la desigualdad sobreviniente por vejez, la desigualdad que no es estructural, es la que te sobreviene por vejez. Y acá hay un matiz que también quiero marcar. Nosotros en la adultez, o sea, llegamos a la adultez y empezamos a posicionarnos en la sociedad, accedemos y ejercemos derechos, cumplimos con nuestros deberes de determinada manera, ¿no? Y más o menos nos mantenemos así, por ejemplo, en el segmento que va entre los 45 y los 65, ¿no? Pero llegamos a la edad jubilatoria y todo empieza a desdibujarse. Y entonces ese suelo de acceso a derechos, esa dinámica, esa vida que veníamos desarrollando, en la que damos por supuesto muchas cosas, empiezan a hacer aguas, a no funcionar. ¿Y cuál es el móvil? La edad que tenés, el cumpleaños número 60 o 65. No hay otro dato más que ese. Y entonces, ¿qué pasa con el derecho? ¿Qué respuesta da? Y ahí, insisto, la justicia es el único organismo con el que hoy, en esta Argentina tan confundida y patética, tenemos. Y si no es la justicia nacional, habrá que ir a la justicia interamericana. Reitero, la Argentina hoy está atravesando un proceso de denuncias por vulneración de derechos humanos que va a ser motivo de condena. A mí no me cabe duda de que la Corte Interamericana nos va a terminar condenando en algo tan sensible como lo que vos marcaste, la violación de derechos humanos en un geriátrico a una mujer con Alzheimer. ¿Hay algo más cruel que eso? Estos hechos se produjeron en el año 2005, hace mucho que pasaron. No fue, digamos, directamente esta gestión. Pero del 2005 a ahora no se hizo nada para cambiar, nada de fondo, por lo menos en el ámbito de servicios de cuidado a largo plazo, y vamos a tener que responder. Y según tengo noticias, hay como 5 denuncias más contra la Argentina por grave
vulneraciones de derechos de personas mayores. Así que bueno, les agradezco, reitero a disposición y también para trabajar juntos o para capacitar o generar talleres de debate, porque los partidos políticos y los observatorios, los espacios como estos, creo que son una excelente plataforma para sensibilizar y tomar conciencia, que es el primer paso para cambiar la realidad. Bueno, Un último detalle, Juan. Los sí, dos sí. cargos que se cubrieron, que cubre Macri por decreto, en esa aberración que hace en ese enero, más allá de las personas de que no meritúa a quienes nombra, hago abstracción de los nombres, digo, nombró a 2 ministros de la Corte por decreto, una aberración, como tantas que nos tiene acostumbrado Macri, pero bueno, eran cargos de 2 mujeres, porque los cargos de las 2 mujeres los ocupan 2 hombres. Entonces ahora los 2 cargos que queden libres los tienen que ocupar 2 mujeres. Y sí, Porque Carmen Argibay y Hayton eran 2 mujeres, eran ministros de la Corte. No hay mucho más para discutir en ese ámbito. No, que no manden candidatos que no sean mujeres. Porque creo que son 2 cargos que ya estaban, eran de 2 mujeres. Y no se respetó eso. Totalmente de acuerdo. Era lo quiero, único que perdón, quiero aclarar esto también. No la nombré a Elena Hayton porque está viva, ¿no es cierto? sí, sí. Pero Elena Hayton fue una mujer, digamos que también se destacó en muchos aspectos. Fue de las primeras, por ejemplo, en investigar y publicar un libro muy interesante sobre el consentimiento informado, cuando acá nadie hablaba de eso, en los años 90, fines de los 90 más o menos. Ella impulsó la creación de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, que funcionaba bajo su égida. O sea, realmente creo que el aporte, la mirada femenina contribuye a hacer de la democracia un espacio más integrado, no un escenario de disputas patriarcales, ¿no? En clave patriarcal, a eso me refiero. Pero por supuesto, el género no lo es todo, tiene que darse también entre esas condiciones. La primera es la integridad moral. Por más que sea mujer, no por eso nos convierte no por ser mujer nos convierte en personas íntegras. Lo mismo que no por ser viejos son todos buena gente. Hay viejos y viejos, hay genocidas entre los viejos, y este es otro tema para trabajar, pero bueno, que tienen que cumplir porque son genocidas. No por ser viejos vamos a tenerle lástima. Habrá que ver en qué condiciones carcelarias viven. Por supuesto, el Estado no puede torturar, no puede ir más allá de lo que, digamos, establece los estándares de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ser mujer, pero también ser una persona íntegra y formada, o por lo menos que no solo tenga una trayectoria, sino también que sostenga vivamente el deseo de seguir aprendiendo y de mejorar su trabajo. Porque luego, cuando alguien accede a un lugar de poder, la tentación es a cristalizarse. Y eso también lo tenemos que impedir. ¿No? Ya me acomodé en ese lugar y me apoltrono, y entonces hago la plancha. Permítanme que lo exprese de una manera clásica, ¿no? Alejandra González te felicita por la charla y hace soporte. Alejandro de Palma dice, ¿puedo decir algo, Juan Carlos? Por supuesto. Hiciste tu No, aporte, ¿verdad? es Esperamos muy el otro. interesante todo esto. Bueno, reafirmo que Eduardo tenía pelo, es cierto. No, pero quiero reforzar un poco la idea de lo que dice Eduardo, que me parece siempre muy, muy interesante y muy a tono con el tema que abordó Isolina hoy. Nosotros ahora estamos con este hombre a cargo del Ejecutivo que llega al poder por espanto, ¿no? Por horror, por el que se vayan todos. Supo capitalizar eso en un momento de descreimiento creciente hacia la política argentina. Bueno, ahora estamos viendo
qué es lo que pasa con esta caja de Pandora que llegó al poder. Algunos más espantados y otros menos de lo que va aconteciendo. Pero lo que nos trae a nosotros es el liberalismo, el capitalismo salvaje, que justamente debe ser equilibrado con el Estado. Y esto viene a reforzar lo que dijo Eduardo. Para todos los vulnerables en general, lo que pasa es que los viejos son los más invisibilizados. A veces dialogamos de estas cosas con Isolina, yo creo que las vejeces no son todas iguales, como ella suele decir, pero además, hoy, los viejos de 70 para arriba son de una Argentina distinta de la que tenemos ahora. No quiero pensar que los jóvenes de ahora, cuando tengan 70 años, ¿qué será de su futuro? De todos modos, el mundo va evolucionando y la Argentina también. Me parece que es clave que siempre haya un Estado fuerte. No significa gastador ni mal gastador. No, ojo, tiene que ser un Estado eficiente. Lo que pasa es que estamos yendo a los barquinazos nosotros, ¿no? Digo barquinazos porque me parece que es más adecuado que al péndulo, porque el péndulo no se golpea con nada. Nosotros nos golpeamos a la izquierda, a la derecha y siempre terminamos pagando el pato. Y todo el mundo se llena la boca hablando del Estado, hablando de porque es grande, porque es chico, porque siempre está en deuda el Estado, pero los que pagan son los ciudadanos. Pagan con la carencia o pagan con los impuestos. Siempre estamos los ciudadanos atendiendo y cubriendo esas falencias de aquellos que nos gobiernan, que fueron elegidos para llevarnos a buen puerto y bueno, presentan algunas carencias que así estamos, ¿no? Por algo estamos así. Entonces, me parece que, yendo al grano, es muy, como siempre, muy importante en la democracia el trabajo de los partidos políticos. Saber desde el vamos a quién se le da el espacio, para las chances para llegar a gobernarnos. Hay gente, discúlpenos, yo no voy a dar nombres acá, pero sabemos todos que no están capacitados para guiarnos. Entonces, ¿por qué le damos espacio? Después nos quejamos. Pero no, si ya desde Pichón ya sabíamos que no podía llegar a manejar siquiera un partido como el que tenemos, que me parece que a algunos no le llegan ni, ¿no? Pienso en Alfonsín y otros tantos que me parece que, Eduardo, vos asentís con la cabeza porque sabés a los que me refiero. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Milei? Me parece que no. Me parece que nosotros otra vez más tenemos que remangarnos y decir, bueno, ¿qué Estado queremos? ¿A quién vamos a poner para manejar el Estado? Fíjense, este hombre llegó en minoría y está haciendo desastres. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dejamos? Porque, a ver, él tiene el Ejecutivo, pero no tiene el Legislativo. Y gracias a Dios tenemos una Corte que a mí me sorprendió gratamente. Estuvo Rosati cuando abrió el Congreso de Isolina, habló sin papeles, habló de corazón, habló de los derechos humanos y de los vulnerables. Me encantó. Así tendría que hablar el presidente. Olvídense, no lo va a hacer. Bueno. Alejandro, muchas ¿Cómo? gracias, Alejandro. No, por favor. Isolina te invita a despedir. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos, gracias Ale por siempre presente y acompañándome no solo en mi vida. Bueno, como despedida les hago un pedido. Ustedes son un partido político y como dice Ale, son una pieza fundamental de la vida institucional, además de la vida democrática. Por favor, hagan todo lo posible para estar a la altura de esos mismos valores que le dieron origen a ustedes como partido, pero también sigan adelante defendiendo los valores
del líder de este espacio y del líder de nuestro país, como fue don Ricardo Raúl Alfonsín. Sigan en esa lucha, cuenten con nosotros, o sea, con los que estamos en la ciencia, en la educación, para sumar fuerzas y lograr revertir esta crisis que está representada en Milei, pero que va más allá de Milei, porque este hombre llegó como emergente de nuestra sociedad, como diría Erich Fromm. Tenemos el gobernante que nos merecemos, en el sentido de que no nació de un repollo, nació de nosotros. ¿Cómo llegamos a esta instancia? Trabajen para eso, cuenten conmigo para lo que necesiten y a no perder la fe ni la esperanza, a seguir la lucha, porque la obligación que tenemos no es solo para con nosotros, sino para las generaciones futuras y para que nuestro envejecimiento sea realmente una res pública y podamos tener una vida con dignidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isolina, en nombre del observatorio, a todos los participantes que enriquecieron esta charla con su participación. Esta charla ha sido grabada, nuestro técnico Agustín Sartorio la subirá al canal de YouTube del observatorio y el video lo vamos a distribuir en todos nuestros contactos. Así que muy buenas tardes y los esperamos en la próxima reunión. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Isolina.